Analizaremos el concepto de los espacios públicos y su impacto formativo en las sociedades modernas y cómo se puede utilizar a la sociedad como una herramienta educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos. Por un lado, las sociedades complejas y cambiantes del siglo XXI, la globalización económica y cultural, las tecnologías de la información y la comunicación, la flexibilidad del mercado laboral, el debilitamiento de las agencias tradicionales de socialización, la multiplicidad de los contextos educativos han generado grandes retos para la educación de una nación o de un país. Por lo tanto, la escuela se enfrenta a dificultades para formar a ciudadanos competentes para hacer frente de forma reflexiva y crítica a los distintos retos que se les presenta en su vida personal, social y profesional. Por lo tanto, según los autores, la necesidad de promover sinergias entre los recursos educativos disponibles en la comunidad para atender las demandas de la educación permanente, según Carbonell, este es un gran reto para la nación en el sistema educativo. Por otro lado, Delors dice, hay que dejar de considerar que las diversas formas de enseñanza y aprendizaje son independientes. El intercambio a tratar de realizar el carácter complementario de los ámbitos y periodos de la educación moderna. Por lo tanto, no debemos aislar las teorías, no debemos aislar todo aquello que se relaciona con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya tenemos los conocimientos, ahora vamos a implementarlos y ver de qué forma se puede buscar la transversalidad entre todas las teorías pedagógicas con las cuales se cuentan. Bien, durante diversos periodos o diferentes reformas hemos tenido diferentes cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas veces le llamamos ciudades educadoras, comunidades de aprendizaje, planes educativos de entorno y las redes educativas locales, el proyecto Atlántida. Actualmente, el trabajo colaborativo de los distintos agentes socioeducativos que intervienen en el territorio, cuyo propósito es dar respuestas integrales a los retos educativos planteados desde una perspectiva comunitaria, según Bolívar. Por lo tanto, el diseño curricular debe de enfrentar a los problemas sociales y reales de una comunidad, de una nación, para así el alumno o el educando logre formar las competencias, las habilidades o las destrezas necesarias para enfrentar esos problemas sociales. Por otro lado, el trabajo colaborativo de los distintos agentes socioeducativos que intervienen también tienen que tener relación con todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como lo cita Bosch y Klimek, el saber está en todas partes y que ya no es suficiente con tener puentes porque toda la realidad se ha convertido en un campo de operaciones educativas. Regresamos a lo mismo. No puedo aislar las teorías pedagógicas. Lo que tengo que hacer es buscar cómo relacionarlas, cómo aprovechar todo ese conocimiento que tenemos. Con esto surge el nuevo concepto de proyectos de aprendizaje-servicio. En realidad, si analizamos, la historia educativa no es un concepto nuevo. Ya algunos autores o los primeros antecedentes que se tienen sobre esta metodología son Dewey y James, donde Dewey defiende el aprender haciendo y James propuso el servicio civil en sustitución del servicio militar. Por un lado, Dewey inicia el programa del servicio comunitario, considerado el pionero del aprendizaje-servicio. El estudiando realiza servicio en el campo de la salud, de la educación y otros ámbitos afines,
para que logre desarrollar ese aprendizaje significativo y logre entender, comprender, aplicar y analizar las teorías para que así las pueda ejecutar en una sociedad. Las ideas del aprender haciendo o aprendizaje a través de la experiencia en las teorías de la nueva escuela están relacionadas con los factores de Dewey, de Colli, Freinet, Freire, Montessori, Tonouzi, quienes han revolucionado los movimientos pedagógicos. Por un lado. Por el otro lado tenemos que podemos hablar de servicios comunitarios. ¿Cuál es la desventaja? El servicio comunitario me va a dejar poco aprendizaje. Las iniciativas solidarias sistemáticas, lo mismo, me va a dejar poco aprendizaje. El trabajo de campo me puede dejar mucho aprendizaje, pero también es mucho servicio. Sin embargo, el aprendizaje-servicio relaciona lo que es mucho aprendizaje y mucho servicio a la comunidad. Bien, para poder emplear la teoría o la metodología del aprendizaje-servicio, vamos a manejar 3 rasgos fundamentales según Montes, Tapia y Javert. Primero, se trata de un servicio a la comunidad con el propósito de dar respuesta a necesidades reales de la misma población. No se van a inventar problemáticas, simplemente el educando va a ir al campo laboral y por medio del método científico, por medio de la observación, va a identificar cuáles son esos problemas reales de la sociedad. Y así va a poder identificar la problemática y resolverla. Segundo, protagonismo de los y las participantes, estudiantado de los diferentes niveles educativos, docentes, representantes de las entidades sociales y recursos públicos. Por lo tanto, me está indicando, no puedo aislar la escuela es parte de la sociedad. Las nuevas planeaciones, los nuevos diseños curriculares que se deben de implementar deben de surgir de las necesidades sociales. Los que deben de estar inmersos no nada más van a ser los docentes, sino debe de ser los líderes sociales o los líderes políticos, los docentes y el alumnado. Tercero, planificación intencional e integrada de los contenidos curriculares y las actividades que conforman el servicio a la comunidad. Si nos regresamos al paso anterior, me está indicando, no nada más es cubrir el servicio para cubrir un objetivo, una meta o un propósito, sino que debo de hacer que esto se fomente y que además sea parte del diseño curricular. Por un lado, Furco y Puig y Palos dicen, los propósitos, los participantes, los niveles de aprendizaje alcanzados, la temporalización, la sistematización y la difusión del aprendizaje servicio van a funcionar siempre y cuando se tenga una buena estructura en la educación de una nación. Múltiples y diversas experiencias sistematizadas en el ámbito internacional han generado una polémica. Cuenta de los distintos puntos de vista y problemáticas desde que se define esta acción pedagógica, según Puig, así como la seguridad de los proyectos y contextos sociales, culturales e históricos en donde se desarrolla. Entonces, cuando una nación va a hacer un cambio en su diseño curricular, en su planeación educativa o en su Plan Nacional de Educación, como se le llama aquí en México, no nada más es retomar las teorías e implementarlas, sino debo de hacer un análisis de cuáles son las características culturales e históricas de la población. Y entonces me voy a adelantar un poquito. Para hacer todo eso, debo de capacitar a mi personal docente y el alumnado debe de
seguir esas características que identifican a nivel general, que más adelante vamos a analizar. Bien, una vez que se identifican cuáles son las características de la población o de la nación que el pedagogo investigó o que el investigador en las ciencias de la educación ha identificado, ahora sí, vamos a hacer la edición del material didáctico, vamos a hacer la formación del profesorado, lo vamos a capacitar para que pueda cubrir esas necesidades y vamos a identificar los agentes socioeducativos. La metodología de servicio a la comunidad obligatorio dentro de los planes de estudio de la educación debe de ser forzoso. Entonces, me está indicando que en mi plan sectorial, en mi diseño curricular, debo de implementar un punto donde diga, todo educando debe de cubrir el servicio a la comunidad de forma obligatoria y debe de cubrirlo en el espacio correspondiente a su área de aprendizaje. En el caso, el pedagogo debe de cubrir este aspecto dentro de una institución, dentro de una empresa, pero donde se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que así pueda analizar esas técnicas de estudio, esas metodologías, esas técnicas de aprendizaje del alumno. Bien, los proyectos de aprendizaje-servicio, donde los estudiantes, los docentes y las escuelas universitarias se ven involucrados, son una buena metodología porque me va a permitir el nuevo desarrollo y los nuevos aprendizajes. El propósito de hacer estudios de aprendizaje-servicio en la implementación de los centros educativos y de la comunidad, el contexto de los proyectos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje no es una teoría nueva, simplemente es la adaptación de diferentes modelos educativos, las diferentes teorías que me permiten crear un andamiaje entre estas para así buscar las estrategias de que el alumno logre mejorar un aprendizaje significativo. Si bien recordamos, cuando hablamos de teoría y hablamos de aprendizaje, para que se pueda dar la teoría y se pueda dar el aprendizaje o el alumno logre esas habilidades o esas competencias, vamos a enmarcar dos, o lo vamos a resumir en dos términos. Por un lado, tenemos la teoría y por otro lado tenemos la práctica. Entonces, esta nueva metodología es lo que me indica, ¿sí? En la institución formal se va a dedicar a dar toda la teoría y la práctica la vamos a adquirir dentro de la sociedad. Entonces, vamos a involucrar a la sociedad dentro de los diseños curriculares, ¿sí? Ya sabemos que la educación es un fenómeno social muy complejo y entonces me debo de basar en la investigación como una oportunidad para poder interpretarla y poder mejorarla. Bien, el estudio de la particularidad y de la complejidad de los casos llega a comprender su actividad en circunstancias importantes a través de los procesos de indagación sistemática y crítica del fenómeno escogido. Bien, entonces, resumiendo o regresando a lo que es la parte de los espacios públicos y cómo impacta en la formación de los nuevos educandos. Esta teoría me indica que para que realmente el alumno logre un aprendizaje significativo y que el alumno pueda desarrollar esas habilidades, esas destrezas y esas competencias, debe de tener práctica, servicio a la comunidad. Esto le va a permitir que pueda aprender haciendo.